Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy entonces les voy a hablar acerca de infecciones del sistema nervioso central en pacientes inmunocompetentes. Antes que nada les pido disculpas por la reprogramación de la clase. La idea era que esté quizás antes de la clase del doctor Levy sobre infecciones en inmunocomprometidos, pero bueno, surgieron algunos temas en el medio. Pero bueno, tampoco pasó mucho tiempo, creo que es una semana nada más, así que los conocimientos los debemos tener todavía frescos y sin otra cosa que decir, vamos a arrancar. Ahí voy a silenciar, Brigitte, estabas con el audio encendido y bueno, arrancamos entonces. Primero vamos a definir algunos objetivos de la clase. Estos van a ser tres, como generalmente lo son. El primero va a ser clasificar las enfermedades infecciosas desde muchos aspectos. Primero desde su agente causal. También lo podemos clasificar de acuerdo a su localización y a las características clínicas que puedan llegar a tener, que es en realidad la manera de identificar en principio a estos pacientes, ¿no? El segundo objetivo va a ser conocer las técnicas de imagen y su papel en el abordaje diagnóstico de cada una de estas patologías. Y tercero, revisar cada una de ellas mediante un abordaje basado en algunos patrones radiológicos de algunos que pueden llegar a ser característicos. Sepan entonces que las infecciones del sistema nervioso central, a diferencia de infecciones en el resto del cuerpo, sí tienen una limitación por su localización y por su importancia en las funciones que desarrollan en el cuerpo para su diagnóstico, puesto que, por ejemplo, muchas de las pruebas diagnósticas como las invasivas, que son altamente sensibles, no pueden ser realizadas en todos los pacientes. Es por esto que las imágenes juegan un papel muy importante al momento de establecer el diagnóstico en estos casos y también para el seguimiento de los pacientes. Hay varias maneras de clasificarlas. La clasificación típica sería en función según el agente etiológico que lo cause, por supuesto, en todas estas, bacterianas, virales, fúngicas, micobacterianas, de acuerdo a su localización, en extraxiales e intraxiales, ahí tienen cuáles serían cada una de ellas o cuáles se corresponden, que de por sí si uno sabe de anatomía, un poco entiende también a qué tipo de clasificación ingresaría cada tipo de patología. Y bueno, vamos a arrancar. Es un tema súper extenso, es un tema por el cual podríamos hablar toda una semana, yo creo, porque en realidad es un grupo de patologías y cada una de ellas tiene un montón de cosas por decir. En este caso, para esta clase yo he pensado en darles un pequeño resumen de las cosas más importantes que deberíamos ver en cada patología y en algunos de los casos les voy a presentar algunos casos clínicos, pero a seguir, a diferencia de lo que fue la clase de malformaciones vasculares, sí, a seguir de la explicación teórica para que el conocimiento quede un poquito más fijo. Bien, entonces esta es una diapositiva que la tomo de la clase del doctor Henry Carreño, que me parecía muy importante de introducirles. Esto respecto al refresco anatómico sobre conceptos fundamentales que son, por ejemplo, o los que nos permiten localizar a la infección, en este caso decir dónde se encuentra. Pueden estar entonces, de acuerdo a su morfología y localización, por ejemplo, a nivel epidural, con esta morfología típica en lente biconvexo. Ojo, estamos hablando de la colección. Saben todos que pueden ser hematomas, colecciones asépticas o pueden ser colecciones de pus. El otro espacio sería el espacio subdural, el espacio subaracnoideo, que sería el que se va a meter sobre los espacios o sobre los surcos hemisféricos, pero también sepan que las infecciones pueden alojarse a nivel intraventricular y, por supuesto, a nivel intraparenquimatoso, como el clásico ejemplo que son los abscesos. Sí, también les dejo acá un recuerdo anatómico sobre las capas y su distribución en un corte coronal a nivel de la línea media. Recuerden que las colecciones subdurales no cruzan la línea media, a diferencia de las colecciones epidurales que sí lo hacen, ¿no? Bien, vamos a arrancar con las bacterianas. Sí, dentro de las bacterianas en pacientes inmunocompetentes, las manifestaciones clínicas y radiológicas más
importantes van a ser los abscesos cerebrales y la cerebritis, que sería parte del proceso evolutivo natural en la formación de los abscesos. Pero también pueden encontrarse con empiemas, que son estas colecciones extraxiales, intracraneales, o también pueden encontrarse con las características radiológicas de una meningitis, sea cual fuese la causa. En este caso, bueno, la meningitis se denominaría piógena por tratarse de bacterias, ¿no? La causa etiológica, pero también pueden encontrarse hallazgos sugestivos de una ventriculitis. Arrancamos con los casos. Este paciente se trata de una niña de 10 años en tratamiento hace unas semanas por sinusopatía que arranca el día de la consulta por edema facial. Entonces, fíjense en los tres cortes axiales. La primera muestra una tomografía en ventana de partes blandas con una ocupación del seno maxilar izquierdo. Fíjense que uno podría decir además que está ocupado, que quizás las paredes pueden llegar a estar un poquito engrosadas, entonces esto quizás hablaría sobre un proceso inflamatorio un tanto más, digamos, crónico. Y si esto está asociado a otras características, como por ejemplo la presencia de niveles hidroaéreos o aspecto burbujeante de la ocupación, entonces sugiere también un proceso inflamatorio agudo, en este caso con esas características, un compromiso crónico reagudizado podría ser una opción. Pero ahora viene lo interesante, fíjense, en el corte de la mitad, observamos como único hallazgo radiológico importante, muy importante, la presencia de una aislada burbuja aérea intracraneal que en ausencia de antecedentes traumáticos ni quirúrgicos es patológica, y lo primero que tiene que hacernos sospechar es, en el contexto de un paciente con cambios inflamatorios en cabeza y cuello, es en la presencia de un proceso inflamatorio infeccioso, sea cual fuese. Y si nos vamos unos cortes más arriba, podemos observar la presencia de una pequeña colección extraxial que cruza la línea media y que esta está parcialmente definida y que tiene un aspecto hipodenso, ¿no? Entonces uno ya, de acuerdo a estas características, la morfología biconvexa y el que cruza la línea media en este contexto, probablemente lo que venga a pensar es que se trate de una colección epidural. Estas imágenes fueron completadas con una resonancia magnética, que es la que mostramos a continuación. Los cortes axiales FLAIR muestran la hiperintensidad de señal de la colección, y la administración de contraste nos muestra el refuerzo periférico característico de este tipo de colecciones. Los empiemas entonces van a tener estas características a nivel intracraneal, y una de sus características importantes y distintivas para hablar de que el empiema está compuesto por pus va a ser la restricción en difusión, que se manifiesta en estas dos imágenes, en la parte de arriba con la alta señal en la secuencia de difusión y la caída de señal en el mapa de ADC, que va a ser el distintivo entre una colección séptica y una aséptica. Sepan también que en algún momento ustedes pueden encontrarse con colecciones asépticas, más allá de que se encuentren con una sinusopatía adyacente, o con un absceso de partes blandas. Si la colección que ustedes están examinando a nivel intracraneal no tiene restricción en difusión, no es correcto hablar de un empiema, o no es correcto decir que tiene pus como contenido, ¿sí? Por ahí está información, pero la característica típica del pus es la restricción. Este es un corte sagital sobre la línea media, donde se pone de manifiesto de una manera muy evidente la presencia de esta colección y el refuerzo con el área de señal líquida a nivel central. Pero también tiene otros datos que son muy interesantes para analizar. Fíjense la colección que se encuentra también en las partes blandas, pero otros puntos a donde el ojo debería ir directamente, bueno, dentro de la lista de verificación que debemos tener para el análisis de este tipo de patología, sería en la evaluación de la señal y sobre todo el refuerzo post-contraste de lo que pasa a nivel del hueso, ¿sí? A nivel óseo, porque esto nos habla acerca del compromiso óseo difuso que tiene en relación a este proceso inflamatorio infeccioso, más evidente en esta imagen amplificada. Pero también tiene a nivel del seno sagital superior la presencia de estos defectos de relleno en esta secuencia post-contraste, a nivel del seno sagital superior, que muestran la presencia de una trombosis venosa cerebral como una complicación de este absceso intracraneal y de este proceso inflamatorio
de partes blandas a punto de partida de los senos, en este caso maxilar. Pero también sepan que pueden o debería hacerse una evaluación en algunos casos donde el compromiso óseo es altamente sugestivo. En este caso lo que se hizo fue un centellograma donde se observan estos puntos hipermetabólicos sobre las regiones de mayor compromiso óseo y esto puede inducir o ayudar a tomar la decisión sobre un tratamiento quirúrgico de este tipo de empiema, porque no todos se llegan a drenar quirúrgicamente, sino algunos pueden llegar a responder con el tratamiento antibiótico. Generalmente los empiemas suelen terminar en una resección o un drenaje del empiema para su más fácil y rápida resolución. Sin embargo, los subdurales a veces responden a tratamientos antibióticos. En este caso, este caso se trataba de un empiema epidural post-sinusopatía con cultivos negativos y esto no nos tiene que sorprender, yo lo traigo a propósito porque la mayoría de los, o muchos de los pacientes que tienen este tipo de complicaciones infecciosas, ya sea de la etiología que fuese, no van a llegar a tener rescate en cultivo, sobre todo los que son virales, a veces es muy difícil hacer el rescate, otros tantos sí, pero sepan de que la realidad también podría ser de que no tengan un cultivo que les dé un nombre a la infección, pero que no deja de serlo y a veces se comporta de una manera muy típica sobre un agente etiológico en específico y este análisis que uno hace desde el punto de vista radiológico puede ayudar al equipo médico a mejorar la opción terapéutica para ese paciente y sobre todo la batería de tratamientos antibióticos. Bien, entonces repasemos este espectro de complicaciones por infecciones bacterianas. La primera, la meningitis, sepan de que tiene un tipo de diseminación hematógena, es decir, llega a través de la sangre, atraviesa la barrera hematoencefálica y se establece a nivel de las meninges. Estamos hablando de la infección bacteriana. Se trata de una inflamación difusa de estas dos meninges, principalmente la pía y la aracnoides, y va a consistir en una acumulación de pus sobre la superficie del cerebro, pero también puede encontrarse a nivel de los nervios craneales y a nivel de la médula espinal. Puede estar asociado a microhemorragias, aunque no suele ser lo más frecuente. Quizás un poco más frecuente sí es la presencia de infartos. Lo que sí podría llegar a tener también es la asociación con una ependinitis y o con una ventriculitis. Algunas de las características típicas, y acá vamos a ir dando algo de relevancia a algunas secuencias en especial, van a ser de la más común sí, de la más común y la más frecuente de acuerdo a su localización, sería la hiperintensidad de los surcos, de los espacios subaracnoideos en general, en la secuencia FLAIR que se manifiesta en esta imagen sobre los sitios que señalo, donde más de uno va a pensar en algún momento que podría ser sangre. Ojo que lo infeccioso también tiene lugar acá. Otra secuencia que por ahí nos puede ayudar muchísimo es la administración de contraste en una secuencia FLAIR. Fíjense la diferencia del compromiso meningeo localizado que se ve en la imagen de abajo frente a la imagen que veíamos en la parte de arriba, que esto se trata de un FLAIR simple, ¿no? Sin contraste. El de abajo es un FLAIR post-contraste. Los protocolos hablan acerca de un volumen FLAIR post-contraste como la mejor opción para identificar sobre todo compromiso de pequeñas estructuras como arterias de mediano calibre dentro de las importantes clínicamente y también del compromiso de pares craneales. Otro concepto importante, perdón, es el compromiso que puede llegar a tener a nivel de los ventrículos. Siempre fíjense en difusión, no solamente no busquen no solamente los infartos, sino también pueden encontrar el componente infeccioso purulento manifestado como una imagen restrictiva intraventricular, a veces con formación de niveles, que también puede verse en tomografía si uno llega a ventanear bastante bien como un contenido quizás un poquito más denso localizado a nivel intraventricular. Recuerden que los ventrículos pueden llegar a estar dilatados en la meningitis, ¿sí? Así que un paciente con clínica infecciosa y ventriculomegalia es altamente sugestivo de que tenga una meningitis. Bien. Además, tenemos también el papel que puede llegar a tener la difusión, donde no solamente vamos a observar esto que decíamos, sino también
el compromiso, la hiperseñal en difusión que puede estar presente a nivel de los espacios subaracnoideos, pero también a nivel de los espacios perivasculares, que a veces son vías de propagación de la infección. Así que ojo que estas imágenes lineales en difusión también pueden estar presentes. Bien. Acá abajo tenemos una imagen con contraste donde podemos observar el realce de las meninges afectadas, en este caso principalmente la leptomeninge sería la que sería comprometida en este caso clínico. Tenemos acá, pasamos a hablar de otra complicación que serían las colecciones. Ya revisamos dos ejemplos, de hecho uno de ellos está en la parte de abajo. Recuerden que debemos topografiarlos de acuerdo a su localización. Los subdurales son más comunes en niños con la infección bacteriana y pueden tener punto de partida o suelen tener punto de partida desde los senos paranasales y desde los oídos. Por supuesto, por su localización anatómica, estos no van a cruzar la línea media y se van a detener a ese nivel e inclusive como se ve acá pueden extenderse a través de la hoz interhemisférica y conformar estos empiemas subdurales parafalcianos. Ya había hablado acerca de la colección estéril y la colección purulenta. La colección estéril es la que se encuentra más similar al líquido, y la purulenta la que tiene la difusión positiva. Bien, y hablamos del absceso. El absceso no es que aparece de la noche a la mañana, sino tiene un proceso de formación y este va a consistir en estos cuatro eventos que serían la cerebritis temprana del primer al tercer día, la cerebritis tardía del cuarto al noveno, la formación temprana de la cápsula entre el día 10 y 13 y la formación tardía de la cápsula con el aspecto morfológico habitual que todos conocemos a partir del día 14. Entonces sepan de que existen estos tiempos evolutivos y los procesos denominados cerebritis, para que uno entienda, van a consistir en el reblandecimiento del parénquima encefálico por el infiltrado inflamatorio que se encuentra a ese nivel, sin la formación del absceso. Cuando se comienza a formar la cápsula y se delimita la región, es que empezamos a hablar del absceso. En imágenes, un absceso formado va a tener algunas características radiológicas que tienen el correlato histológico al momento de hacer el análisis de las mismas, que van a consistir básicamente en el centro necrótico y purulento interno, manifestado como alta señal en T2, y la composición de la cápsula con una formación de aspecto de doble borde, que si uno hace la evaluación, por ejemplo, en esta imagen que vemos acá, es como si tuviese un reborde externo y un reborde interno. Recuerden que los abscesos piógenos, el reborde interno lo tienen bastante regular, a diferencia de algunos diagnósticos diferenciales de lesiones quísticas con realce anular, como por ejemplo los glioblastomas, que el reborde interno lo puede tener o lo suele tener bastante irregular y heterogéneo. Sí hay un signo que se llama el despelucado o el despelechado, que es más, que nos habla más acerca de los tumores gliales de alto grado. Además del centro necrótico y la cápsula, estructuralmente el absceso también va a tener un área de edema perilesional visualizado en T2 y visualizado también en FLAIR, que estas van a consistir también en áreas de gliosis, en áreas de reblandecimiento, que también pueden conformar abscesos pequeños o abscesos hijos más adelante en el caso de que no se instaure el tratamiento, que son importantes de evaluar, no solamente por el hecho del efecto de masa, sino también porque son zonas de compromiso infeccioso inflamatorio. Recuerden entonces que el centro, al ser purulento, va a tener un comportamiento restrictivo y homogéneo en difusión, con una baja señal homogénea también interna, y existen un par de signos radiológicos también que nos ayudan a la identificación, que sería la formación de este halo de mosiderina o de baja señal periférico, propio de la reacción inflamatoria del parénquima adyacente a la formación de los abscesos piógenos o granulomatosos, quizás un poco más hipointensos a los abscesos granulomatosos, pero en los piógenos también puede estar presente. Este halo hipointenso nos habla más de un proceso inflamatorio que de algún otro diferencial.
Y las imágenes de perfusión cerebral son de mucha importancia porque nos van a mostrar la baja señal o el hipoflujo de la lesión en relación a los diferenciales, nuevamente tomando como ejemplo las lesiones gliales de alto grado o las metástasis como otro, donde la señal realmente va a ser muy baja. Una excepción a esta regla va a ser la tercera etapa de la formación del absceso, que sería la formación temprana de la cápsula, donde por esta conformación de la cápsula y la reacción inflamatoria se genera también, digamos, alguna especie de neoangiogénesis inflamatoria y uno podría encontrar un pequeño halo de hiperflujo, pero siempre en la periferia de la lesión, y esto puede ser indicativo de un proceso inflamatorio en este estadio particular. Acá les dejo un cuadro para que lo estudien sobre las características en las secuencias más importantes de evaluación de las infecciones bacterianas, como son FLAIR, T1 postcontraste y difusión, y lo que se podría ver en cada uno de los espacios y estructuras parenquimatosas. En la parte de abajo también les dejo algunas asociaciones de acuerdo a complicaciones postinfecciosas que no son tan infrecuentes de encontrarse, como por ejemplo la trombosis, que la veíamos en el caso presentado, el ADEM, en el caso de un paciente, de un chico con el antecedente de una infección viral o bacteriana y el desarrollo más adelante de lesiones de tipo desmielinizante, se lo ha vinculado tradicionalmente al ADEM, aunque ahora eso se estudia un poquito más y quizás entran en juego otro tipo de lesiones inflamatorias símiles a al ADEM típico, pero bueno, sepan de que están vinculados. También podemos encontrar la presencia de vasculitis postinfecciosas y encefalomielitis. Presentamos otro caso, una niña de 11 años en tratamiento por congestión con cefalea y fiebre, que hoy, que sería hoy un par de semanas después, arranca con asimetría facial. Bien, entonces esta chica lo que tenía era una ocupación bastante habitual de encontrar en este tipo de pacientes con congestión, se trataba o se interpretaba como una sinusopatía. Fíjense algunas características que orientaban hacia la evolución aguda, como este aspecto heterogéneo o burbujeante de la ocupación, principalmente a nivel esfenoidal izquierdo, que esto siempre debería ser constatado o impactado en el informe. La imagen de partes blandas mostraba un poquito más adelante el compromiso un poco más extenso maxilar bilateral con esta densidad más baja central, alguna burbuja aérea suelta, la conformación de nivel hidroaéreo y lastimosamente esta chica avanza y procede con un compromiso, con un deterioro focal neurológico y se le realiza la imagen de resonancia magnética, donde se podía evidenciar, por ejemplo, en este corte, la presencia o la extensión de proceso sinusopático hacia los senos frontales, donde se evidenciaba, más allá del probable artificio que podría encontrarse a este nivel, la alta señal en difusión y, lo más importante, constatada por la baja señal en el mapa de ADC, principalmente acá donde señalo, a nivel del seno frontal izquierdo. Además, puede encontrarse algo de refuerzo normal o habitual en las mucosas de los senos, pero fíjense en el parénquima subyacente, existe este cambio de señal en la secuencia T1, quizás menos evidente en las otras dos mostradas, por algún compromiso del parénquima ya visualizado a este nivel, y también el compromiso de partes blandas con el realce de los mismos. Chicos, en 10 minutos se va a cortar la charla. Vamos a volver a entrar a este mismo link, ¿sí? Igual voy a estar pendiente de esto. Más adelante, entonces, esta chica se vuelve a realizar como parte del control y una vez instaurado su tratamiento, una tomografía de control donde se evidenciaba este empiema, en este caso, con disposición subdural frontal izquierdo, quizás mucho más difícil de evidenciar a nivel de la tomografía sin contraste y demasiado evidente en la tomografía post contraste. De ahí la importancia de sugerir siempre que exista una sospecha de un proceso inflamatorio infeccioso a nivel intracraneal, la administración de contraste. Y también similar al anterior paciente,
esta chica se había complicado con una trombosis del seno sagital superior y creo que de algún otro seno también. Fíjense la evolución, en este caso la extensión del empiema con el efecto restrictivo del contenido y el refuerzo meningio que se asociaba tanto en la paqui como en la pía madre. Fíjense entonces este componente de lepto y paqui meningitis asociado a esta colección. Y bueno, esta chica se había continuado tratando de manera médica, le habían dado el alta y unas semanas después concurre nuevamente, en este caso, por presencia de múltiples lesiones restrictivas, fíjense, la señal en difusión y la señal en ADC, que no solamente tenían restricción en difusión y que tenían este compromiso principalmente cortical, sino que también tenían el compromiso en FLAIR, pero también tenían algún componente hemorrágico dentro de estas lesiones. Eh, y fíjense que la secuencia T1 TOF mostraba, no sé si se aprecia muy bien, pero fíjense la importancia de ver algunos flujos, algunos vasos, perdón, con alto flujo, es decir, probablemente ramas arteriales, constatadas a nivel de la convexidad izquierda de forma simétrica en relación a la contralateral, en relación también al edema, que habla acerca del proceso inflamatorio que está sucediendo a este nivel y no de un proceso isquémico solo o puro. Y esta es una imagen sagital de una secuencia específica que ahora se las voy a mostrar. Pero si veíamos el angio en una reconstrucción 3D y analizábamos la previa que era del inicio de la sintomatología y la presencia del empiema subdural, eh, analizamos que los vasos se encontraban con calibre y señal bastante conservadas. Y lo que pasa ahora en este tiempo, digamos que asociado a estas lesiones restrictivas, era la alteración en la morfología con el arrosariamiento sobre todo constatado a nivel de la arteria cerebral media izquierda y principalmente a nivel de sus ramas, quizás la superior un poquito más comprometida, este apolillado o este arrosariamiento del vaso que acompaña a las lesiones corticales, y esto se trataba de una vasculitis postinfecciosa. Sí, esta es una secuencia de pared vascular donde, si ustedes prestan atención, esta es la secuencia precontraste y esta es la secuencia postcontraste. Lo que trata de definir esta imagen es poner, más allá de que tiene contraste, mostrarnos la luz del vaso hipointensa, ¿sí? Es ponerle una señal negra, por eso se le llama la imagen de sangre negra, y de esta manera demostrarnos el refuerzo solamente de la pared vascular, que sería el hallazgo altamente sugestivo de la vasculitis. Entonces, fíjense, en este sector donde se encontraba un vaso, creo que es este, donde en el sin contraste no tenía ninguna alteración perivaso o perivascular, fíjense el refuerzo tan importante que tiene este nivel y no es una lesión única, quizás tiene también algún compromiso en las estructuras venosas acá y algún otro compromiso por acá también, menos evidente, este sería el más evidente y es de esta manera que se hace el diagnóstico de la vasculitis y obviamente no era necesaria la imagen de pared vascular con el cambio en la morfología y la estenosis o el arrosariamiento de los vasos en el 3D, uno ya puede sugerir ese diagnóstico desde las imágenes. Bien. Bueno, vamos a hablar acerca de las infecciones micobacterianas y a pesar de que el doctor Levy ya les habló algo de tuberculosis, que sería la estrella de este grupo de patologías, sepan que la tuberculosis no es única y exclusivamente una patología de los pacientes inmunocomprometidos, sino también de los pacientes inmunocompetentes. Sepan que puede afectar tanto meninges, cerebro, médula espinal, calota, columna, el famoso mal de Pot. Y bueno, vamos a hablar en estos minutos algo de esto. Simplemente para traer a la clase un par de ejemplos bonitos. La clásica meningitis basal tuberculosa va a consistir en la presencia de hiperseñal en T2 FLAIR que compromete principalmente las
las cisternas basales y los espacios subaracnoideos de la base del cráneo, es decir, los de la convexidad, los de arriba, usualmente no están comprometidos, pero sí los basales, los peritroncales. Y esto va a tener su correlato post-contraste con este refuerzo tan irregular y a veces también de aspecto pseudonodular que va a acompañar. Y cuando ustedes vean esta imagen, son muy pocas las opciones diagnósticas en un chico con los factores epidemiológicos que los acompañen. Piensen primero en una meningitis tuberculosa. Sepan también que como toda meningitis pueden acompañarse de hidrocefalia e infartos arteriales similares a los que hemos visto en el caso anterior. Y bueno, la meningitis tuberculosa, esta forma de presentación va a ser la más peligrosa para nuestros pacientes. La otra forma de presentación va a ser la del tuberculoma, que van a tener, digamos, un aspecto pseudotumoral con la formación de lesiones más definidas. Lo distintivo acá es que van a tener un compromiso córtico subcortical. Esto está mal, es córtico subcortical, es decir, a diferencia, por ejemplo, de procesos neoplásicos, el tuberculoma le gusta también la corteza, entonces esta también va a estar comprometida. También pueden formarse los tuberculomas a nivel de los ganglios basales y a nivel del cerebelo. Sepan de que pueden encontrar un absceso tuberculoso similar a un absceso bacteriano en un estadio no caseificante del tuberculoma, ¿sí? Donde va a tener este refuerzo quizás un poquito más nodular, algo puede ser periférico, pero principalmente nodular, y la señal T2 interna. A diferencia de los tuberculomas formados o maduros, como se les denomina, o caseificantes, con la baja señal en T1 y T2, los típicos abscesos granulomatosos, que pueden llegar a tener también este realce anular. Mostramos estos dos ejemplos. Esta chica de 6 años, que era justamente la paciente que les mostraba en la diapositiva anterior, y de la que hablaba acerca del compromiso en FLAIR a nivel de las cisternas basales y surcos basales, con el correlato y el refuerzo leptomeningio importante, heterogéneo y hasta pseudonodular, mm, digamos, cisternal basal, o sí, está bien, cisternal basal, la presencia de la hidrocefalia, en este caso sin la presencia de componentes infecciosos, perdón, isquémicos, ¿sí? Fíjense, la difusión y el flare se ven normal, más allá de la ventriculomegalia o de la hidrocefalia. Y la representación del 3D es importante siempre de analizar porque alguien podría sugerir, por ejemplo, que acá en M1 proximal pueda llegar a haber una estenosis y esto también puede generar el planteamiento diagnóstico de una vasculitis sin la necesaria presencia del infarto, ¿sí? Uno debería mencionar en el informe si es que existe esta irregularidad y estenosis de los sectores vasculares que vemos acá. Y este otro caso se trata entonces de un chico de 4 años, también el que estaba en el ejemplo, que había iniciado con trastornos conductuales y un episodio comicial de 3 minutos de duración único aparentemente, y tiene esta imagen de baja señal en T1, T2, con el halo de hemosiderina que veíamos a nivel periférico, sin una clara restricción similar a sin una clara restricción como la que se veía en los abscesos piógenos, pero este realce anular e irregular que podría sugerir otros diagnósticos diferenciales. Esto se trataba entonces de un tuberculoma, y tienen el correlato en la radiografía de tórax y tienen el correlato en la tomografía de tórax. No solamente era un tuberculoma cerebral, sino también un tuberculoma pulmonar, en este caso sí con el diagnóstico etiológico aislado. Bien, cortamos acá. Salgan por favor y reingresen al mismo link para dar continuidad a la charla.